foolishness. Now you only get it in your night dress. Discard all the naughty nights for niceness. Landed in the very Estamos en el Faradio y hoy tenemos una conversación con una compañera periodista que se llama Mónica Bernabé, que va a estar este martes a las 7 de la tarde en el CSIC, invitada por el Colegio de Periodistas, por una conversación que está enfocada al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Muy buenas, Mónica, compañera, ¿cómo estás? Muy buenas, muy bien, gracias por invitarme. Pues para nosotros es un auténtico placer contar contigo. Bueno, no sé qué es lo que tienes en mente ante un evento como el de este martes. Pues bueno, según tengo entendido, vamos a hablar sobre periodismo y también sobre Afganistán, sobre mi experiencia en Afganistán, y espero, bueno, que la gente que se anime a ir, pues vaya por las dos razones, ¿no? ¿Qué supone trabajar como periodista en un país como Afganistán y qué está pasando en Afganistán en la actualidad, ¿no? Que es un país que ha salido totalmente de la agenda informativa, ¿no? Bueno, tú estuviste 8 años, pero es verdad que estuviste hace ya tiempo, fue, si no recuerdo mal, entre 2006 y 2014 cuando estuviste allí, en este país asiático. ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza cada vez que piensas en el momento en que tú estabas allí, de tu experiencia allí? ¿Qué es lo que te viene primero a la cabeza? Pues sí, como bien dices, yo viví en Afganistán entre el 2006 y el 2014, pero también es cierto que después he regresado en 5 ocasiones. Uh-huh. Las 2 últimas cuando los talibanes ya regresaron al poder, ¿no? Entonces, digamos que he ido viendo la evolución del país una vez que me fui de Afganistán. Pues lo que me viene a la cabeza, yo la primera vez que viajé a Afganistán, después de haber estado viviendo 8 años, que fue, pues al cabo de 2 años regresé, lo primero que me vino a la cabeza es pensar, no sé cómo he aguantado yo viviendo aquí 8 años, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el ser humano se habitúa, se acostumbra absolutamente a todo. No es que yo fuera especial, yo creo que cualquier persona tenemos la capacidad de adaptarnos, ¿no? Y bueno, la situación en Afganistán, pues por desgracia, ha ido degradándose más y más, sobre todo desde que los talibanes regresaron al poder en el 2021. Me imagino que al estar allí en una situación realmente particular y desde luego muy distinta, seguro a la que tú estabas acostumbrada, ¿cómo fue el adaptarte al sitio? Me refiero también desde un punto de vista de la seguridad, saber a qué sitios sí podías seguir o a los que debías de ir de una manera diferente, el contacto con la gente de allí, como para saber que sí tenías una gente con la que podías contar si te podía surgir algún problema. Yo, por suerte, antes de ir a Afganistán ya había viajado en diversas ocasiones. Además, también me impliqué con una ONG que presidí durante diversos años y entonces eso me permitió también tener muchos contactos, sobre todo contactos de asociaciones de mujeres, ¿no? Uh-huh. Esa era mi gran baza. Es decir, gracias a esos contactos me facilitaban también los movimientos, ¿no? Uh-huh. Durante todos los años que viví en Afganistán, además, siempre yo vestía como si fuera una afgana, llevaba una túnica negra y un pañuelo negro en la cabeza. No es que nadie me lo mandara, pero vi que era una estrategia para pasar desapercibida y a mí me daba como seguridad, ¿no? Es decir, yo cada vez que salía a la calle era como mi uniforme de trabajo, ¿no? Uh-huh. Me daba seguridad para moverme, ¿no? Y si no iba vestida de esa manera, sabía que era el blanco de todas las miradas, ¿no? Entonces era una manera de pasar desapercibida. Y después cualquier movimiento en Afganistán en aquella época, lógicamente te lo tenías que pensar muy bien, ¿no? Yo recuerdo que, bueno, yo era periodista freelance, pero básicamente trabajaba para el diario El Mundo. Uh-huh. Recuerdo que, yo qué sé, ellos me decían, pues vete a tal pueblo que hemos visto que ha ocurrido no sé qué, ¿no? Y yo les decía, vale, sí, yo si queréis vuelvo, pero no sé si voy a poder regresar, ¿no? El problema no es llegar, el problema es que una vez que ya saben que estás allí, poder regresar con seguridad, ¿no? Ese era uno de los principales retos en Afganistán, ¿no? Moverte
garantizando mínimamente tu seguridad, ¿no? Bueno, supongo que también tendrías que tener un contacto, digamos, frecuente con embajada o incluso también con fuerzas de seguridad de Afganistán o de las que no eran afganas, pero estaban por allí cuando estabas tú, ¿no? Pues en contacto con la embajada, sí, con la embajada española en Kabul, que por cierto, ahora ya no hay embajada española ni tampoco hay embajada de ningún país occidental. Nos Mm, fuimos todos, fueron evacuadas en el 2021 y nadie ha regresado. Pero sí, durante los años que viví en Afganistán, cada vez que yo salía de Kabul y viajaba a alguna otra parte de Afganistán, yo informaba a la embajada dónde iba, los días que iba a estar fuera y cuando regresaba de nuevo a Kabul, a mi casa, pues informaba que ya había regresado, ¿no? Así si me ocurría algo que ellos al menos pudieran saber por dónde empezar a tirar del hilo, ¿no? En cuanto a fuerzas de seguridad, pues la verdad es de que no mantuve contacto porque yo ujú, creo que era incluso contraproducente, ¿no? Las tropas internacionales, sí que es cierto que he acompañado en muchas ocasiones a las tropas internacionales, pero para informar, pero las tropas internacionales eran objetivo y las fuerzas de seguridad afganas eran objetivo de los talibanes. Por tanto, ir con ellas yo creo que incluso incrementaba el riesgo a la hora de moverte, ¿no? mm. Bueno, acabas de hacer referencia que ahora mismo la presencia occidental en Afganistán es la nada. Y muchas veces piensas, bueno, es que una embajada, estar en un territorio no es solamente porque haya una relación entre gobiernos. Una embajada tiene también la misión de decir, si hay población de mi país que está en este otro, tienen que tener un mínimo de información, de resolver dudas, de necesidades para desplazarse en el territorio o salir de él. Y sin embargo, si tú ahora eres un español o española que quiera vivir en Afganistán, no cuenta ni siquiera con ese mínimo, con lo cual, ¿cómo crees que deberíamos de darle un poco la vuelta a esto? Bueno, tal vez yo creo que el hecho de que haya una embajada sobre el terreno para poder asistir a posibles españoles que estén en Afganistán, tal vez no sea lo más importante o lo más prioritario en la actualidad, ¿no? Yo lo que me quejo es de la hipocresía con la que se actúa Mm, en Afganistán, ¿no? Decíamos de que nos interesaba tantísimo la situación de la población afgana y sobre todo de las mujeres afganas, y resulta pues que nos fuimos todos y allí se quedó la población afgana sometida al régimen talibán. Los países occidentales no han reconocido el régimen talibán como gobierno legítimo de Afganistán. mm, España tampoco lo ha reconocido como gobierno legítimo de Afganistán y se mantiene un bloqueo financiero. Pero por otra parte, Alemania el verano pasado y este pasado mes de enero, países de la Unión Europea se han reunido con los talibanes para poder organizar vuelos de deportación de refugiados afganos que están aquí en Europa y que no han obtenido el asilo o que han cometido algún delito, ¿no? Entonces, es decir, con los talibanes en teoría no mantenemos relaciones hasta que nos interesa, ¿no? ujú, Que ahora nos interesa deportar gente, ¿no? Y yo creo que es lo que ocurre en todos los casos, ¿no? Nos movemos por nuestros propios intereses, ¿no? Y Afganistán, a pesar que se vendió otra película, siempre nos movimos por nuestros propios intereses hasta que nos dejó de interesar y se fueron todos los países occidentales, ¿no? Claro, es que tú puedes cortar con un gobierno porque te parece ilegítimo, antidemocrático, anti cualquier derecho humano, pero no tenemos ningún problema en hablar ni con un gobierno saudí, ni con un gobierno pakistaní o con un gobierno israelí, que al final son gobiernos que cometen acciones que cuadran con el caso del gobierno de Afganistán, ¿no? Exactamente, sí, sobre todo los países del Golfo con los que mantenemos tan buenas relaciones, ¿no? E incluso, pues vamos a realizar torneos de fútbol, ¿no? En Arabia Saudí sin ningún tipo de problema. Pues yo creo que todo este tipo de cuestiones deberíamos pues pensarlas dos veces, ¿no? Mm. No solamente pues eso, ¿no? Mirar lo que nos interesa a nivel económico, ¿no? Mm. Supongo que resetearte un poco la cabeza cuando te desplazas de una sociedad como la española a la afgana
debe de ser un poco más difícil porque tienes que aprender muchas cosas, pero ¿cómo fue tu reseteo al revés, cuando dejaste de estar allí trabajando permanentemente y volviste a vivir aquí? Pues fue un regreso bastante duro, la verdad. Em, claro, lo primero que no me cabía en la cabeza, cosas que se consideraban que aquí eran noticias, para mí eso no eran noticias, ¿no? Temas que consideraba, pero esto realmente se está discutiendo este tema, que me parecían cosas absurdas, ¿no? Comparado pues con vivencias y situaciones sobre las que yo informaba en Afganistán, ¿no? Sí, yo la sensación que tenía es que la gente aquí vive en una burbuja. Y si realmente fuera consciente de lo que ocurre pues en ese momento en Afganistán o en otras partes del mundo, la gente, pero es consciente de verdad, ¿no? Es decir, que se pusiera en la piel de toda esa gente, se movilizaría para hacer algo, ¿no? Para cambiar las cosas, ¿no? Yo creo que no somos lo suficientemente conscientes o simplemente no nos identificamos, ¿no? Es el punto de identificarse. Cuando realmente identificas, dices, pero ¿cómo puede estar pasando esto, no? Entonces a mí me sacaba bastante de, pues eso, ¿no? Me hacía subirme por las paredes esa apatía y ese, pues eso, ¿no? Desconexión total de lo que ocurre en el mundo, ¿no? Bueno, justamente aquí hace unos días, por una propuesta que llegaba al Congreso de los Diputados, se debatía sobre si habría que prohibir el burka en España. ¿Cuál es tu punto de vista en esta cuestión? Bueno, para empezar, el burka, yo no he visto nunca una mujer con burka en España. El burka, como entendemos lo que es un burka, porque aquí se llama burka muchas cosas, lo que es un burka, que es una prenda típica de Afganistán, yo nunca he visto una mujer vestida con un burka en España. Sí que he visto mujeres vestidas con un niqab, que es decir, un velo que solamente se le ven los ojos, o incluso con un velo negro que le tapa toda la cara, que eso no es típico de Afganistán, sino es típico de los países del Golfo, que vuelvo a insistir, con los que mantenemos tan buena relación. Dicho eso, yo no defenderé que una mujer vaya con burka ni una mujer vaya con la cara tapada. Ahora, no sé si la prohibición es la mejor solución, ¿no? Porque tal vez esas mujeres se quedarán encerradas en casa porque no se le permitirá salir. Antes de prohibir el burka o el niqab, yo creo que estaría bien que tomáramos cartas en el asunto en qué están ocurriendo en las mezquitas en España, ¿no? Los imanes que están en las mezquitas, qué están predicando, qué enseñan a los niños y a los jóvenes, que en la mayoría de mezquitas hay madrasas y jóvenes que son jóvenes españoles porque han nacido aquí. ¿Qué están aprendiendo? ¿Qué se les está enseñando? Imanes que en la mayoría de los casos vienen de otros países con una visión del Islam muy retrógrada y que llegan aquí y viven en su propia burbuja también, ¿no? Eso es lo que me llama más la atención, ¿no? Que nos metamos ahora con que queremos prohibir el burka y el niqab. Yo, la verdad, no veo tantos burkas y tantos niqabs. Burka ninguno y niqab tampoco veo tantos. Cuando en cambio lo que está ocurriendo en las mezquitas, ¿no? Hay pues centenares de mezquitas en todo el Estado español que no se sabe. Yo no digo prohibir la libertad religiosa, faltaría menos, pero al menos saber qué está ocurriendo en esas mezquitas, ¿no? Para terminar, Mónica, viendo cómo se está poniendo el mundo, el giro que estamos viendo en un montón de países, me gustaría preguntarte por cómo ves el futuro desde la perspectiva de una mujer. A ver, yo creo que también es difícil una pregunta de cómo veo el mundo desde la perspectiva de una mujer, depende dónde vivas, ¿no? Porque el mundo es muy variable según el lugar donde vives, ¿no? Yo creo que cada vez los países occidentales, sobre todo, cada vez nos miramos más el ombligo, ¿no? Y lo que pasa a miles de kilómetros de distancia
no nos preocupa hasta que nos afecta, ¿no? Y normalmente lo que ocurre a miles de kilómetros nos puede afectar perfectamente. Una prueba fue la pandemia, ¿no? El coronavirus, a la que nadie le hacía ningún caso y resulta que nos afectó a todos, ¿no? Yo creo que tendríamos que ampliar más las miras, ¿no? Tener una mirada más amplia de lo que está ocurriendo en el mundo y en concreto lo que está ocurriendo a las mujeres, ¿no? Porque nos guste o no, las mujeres continuamos viviendo en una sociedad patriarcal y aquí, sin ir más lejos, en España, pues imaginaros en otras partes del mundo, ¿no? Que aún la evolución social ha sido menor, ¿no? Yo soy bastante pesimista, sinceramente, después de haber vivido en Afganistán, que es un país en el que se destinaron tantos millones de euros, ¿no? En el que estuvieron desplegadas tropas de hasta 50 países, ¿no? Que parecía que, vamos, Afganistán era lo que nosotros queríamos asegurarnos que el país tirara adelante. Y después, pues nos fuimos y si te he visto no me acuerdo, ¿no? Entonces, después de ver lo ocurrido en Afganistán y la hipocresía, vuelvo a insistir, con la que se actúa, soy bastante pesimista en general, ¿no? Pues yo creo que estos minutos de conversación pueden servir como píldora de lo que va a ser el evento en el CSIC de este martes a las 7 de la tarde con la compañera periodista Mónica Bernabé, a la que te agradecemos un montón, Mónica, que hayas atendido la llamada del Faradio. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo.